vedette Victoria Zipolitakis generó un escándalo político cuando se filmó despegando un avión de Austral. Bueno, estamos por despegar, usted es el piloto, el otro piloto vamos a despegar. Hoy viajo acá, nos vamos a Rosario, mirá, yo filmo todo, este fue el que me invitó. No vi lo bueno. Como consecuencia, los pilotos fueron despedidos y además, junto a Zipolitakis, imputados por atentado contra la seguridad de aeronaves. Apenas tomamos conocimiento de esta situación, dimos de baja a los pilotos, fueron desafectados de su actividad y ya fueron despedidos. Son dos irresponsables. Otro coletazo fue que su representante y amiga, Moria Kazan, la mandó a terapia. Quiero que ella corrija algunas cosas con terapia, como es su adicción a la cámara, porque no puede dominar su compulsa emocional. Vicky explicó que solo fue una pilota más del avión. Están ahí los pilotos y me dijeron, vení a volar con nosotros, de verdad nunca volé. Estuve todo el vuelo ahí encerrada con ellos dos, fui una pilota más, manejé el avión. Su hermana, Steffi Zipolitakis, la defendió. Dijo que los pilotos le dieron permiso de todo y hasta la invitaron con whisky. Apareció whisky en la cabina. Una joda. Whisky en la cabina. Sacaron el whisky, una cosa larga así, me dijo Vicky, que lo querían abrir para tomar entre los tres. Vicky dijo, no, yo no quiero tomar esto. Ahí Vicky ya se preocupó mucho. Después Vicky se alejó de los medios, esperó que pasen las elecciones para jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires y al poco tiempo decidió ir a ver al Papa a Paraguay para buscar paz. Vine a ver al Papa nada más. Vine a ver sus ojos, necesito paz. Ese es el motivo realmente. Vine porque necesito paz y en sus ojos sé que está la paz y a pedirle protección. Viajé solo para verlo a él. Pero a los paraguayos no les gustó cómo estaba vestida. Y Vicky se puso triste otra vez. ¿Qué pasa? No puedo más, estoy muy justo. ¿Qué te criticaron a la ropa también? Tengo que hacerlo mejor, me pongo zapatillas, me pongo un enterito acá, una remera hasta acá arriba. A ver, párate, vamos a ver las zapatillas. No puedo más, todo lo que hago, todo mal. Lo bueno para la griega es que tuvo revancha y pudo conseguir viajar al Vaticano para ver al Papa. Fue el Papa. El atuendo elegido esta vez fue un largo vestido tipo túnica de monja y un sombrero a tono. La griega aprovechó para fotografiarse en la Plaza San Pedro y se mostró sorprendida por la ornamentación del templo. Estamos acá en el Vaticano, dentro de la Basílica de Roma. Mirá qué hermosa, está de oro. Mirá, acabamos de ver al Papa. Gracias Dios por todo. También aprovechó para contarnos otro de sus sueños, casarse en la Basílica de San Pedro. Miren lo que es el Vaticano, estoy feliz y al Papa. Gracias Dios por todo. Miren el Vaticano, todo de oro, estamos acá en Roma. Cuando me caso acá. Vicky Zipolitakis fue acompañada por el asistente de Moria Kazan, Alexis Soto, más conocido como Galo. Pero no iban solos, con ellos viajaba Marcelo Sarlenga, un funcionario de la provincia que se hizo conocido por defender la supresión de los aplazos en las escuelas. El tema del uno a veces como del aplazo, como esa figura, digamos, que excluye o que corre o que estigmatiza, desde el lugar de aquel que, digamos, que tiene de inicio eso, es como que las posibilidades pueden pensarse que son pocas. La polémica se generó porque los pasajes de los tres se sacaron a través de la misma agencia. Zipolitakis aclaró que ella se pagó su propio pasaje y que Sarlenga solo es un amigo del asistente de Moria. Yo conocí de Galo y me saludó en el avión, pero la verdad que no lo conozco. No tiene nada que ver con vos. Nada que ver. Ni lo conozco ni lo conocía, lo saludé por respeto. A ver, no es que sea muy importante para nosotros las historias y las idas y vueltas de Vicky Zipolitakis, salvo cuando entra en estas cuestiones de campaña electoral. En este caso, lo interesante es cómo se corrió el rumor a lo largo de todo el día. ¿Qué quiero decir? A lo largo de todo el día, en algunos despachos políticos y en algún comando de campaña,
¿Qué quiero decir? A lo largo de todo el día, en algunos despachos políticos y en algún comando de campaña, ustedes se imaginarán en cuál, hubo una conmoción respecto de qué podía estar pasando con este quilombo de Vicky Zipolitakis y cómo podía llegar a impactar en las elecciones si realmente se confirmaba lo que realmente se estaba rumoreando. ¿Qué quiero decir? Cuando uno veía tweets y comentarios y cosas que se decían, esto llevaba al corazón de un candidato. Bueno, después con el correr de las horas decantó en que no, en que nada que ver, en que era esto. Ahora le vamos a contar los detalles de lo que realmente pasó y como cuán funcionario de la provincia de Buenos Aires es este señor Zarlenga, que después se la pasó dando todo tipo de excusas y declaraciones sobre cómo había comprado el pasaje y por qué había ido a Dubái y cómo aparecía en la foto y en los videos con Vicky Zipolitakis al lado del Papa y qué tenía que ver en la gestión de la audiencia de Vicky Zipolitakis con el Papa. ¿Qué quiero decir? Que en este momento todo lo que circula como rumor, como mentira, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta terminar haciendo dudar a los propios tipos que saben que no es verdad. O sea, los que estaban saben lo que pasó y los que no estaban no tienen de qué preocuparse. Sin embargo, la campaña electoral hace que por una pavada de estas se inquiete algún comando de campaña y otro festeje sobre lo que puede pasar. Por ejemplo, hay mucho rumor también de que antes de las elecciones, vale decir en estos próximos 10 días, va a estallar una bomba noticiosa, un escándalo que puede generar que se cambie el voto y que finalmente Scioli se caiga y que algo pueda pasar que logre conmover este 40, 30, 20 más menos del cual están hablando todas las encuestas para la primera vuelta electoral. Claro, pero es como un rumor. Y aun cuando esa bomba aparezca, ¿será realmente así o será una de las tantas globos de ensayo que circularon y que terminaron siendo falsos, como a lo largo de estos últimos 2 años? Digo, porque nosotros nos acordamos de las cosas cuando las vemos, cuando nos saltan a la vista, pero pues rara vez uno se toma el trabajo de volver hacia atrás y recordar las cosas que nos hicieron dudar o que nos conmovieron o que nos sacudieron y después muchas fueron falsas. Acuérdense, obviamente, de las cuentas millonarias por 80 millones de dólares atribuidas al hijo de Cristina y a Nilda Garré. El banco no tenía 80 millones de dólares, ese banco no lo tenía, era falso de toda falsedad. Era una cosa que había publicado Clarín. Acuérdense de las bóvedas de Lázaro Báez, donde guardaba la plata que después sacaba del país. La bóveda nunca había existido, según una pericia de gendarmería. Hacía 2 años que estaba construida ahí el lugar ese donde iban a excaviar sus tintos, ese sótano, esa cava. Acuérdense, por ejemplo, de los iraníes que vinieron a matar a Nisman, según le había contado una señora en el buquebús Elisa Carrió. Falso, de toda falsedad. Entonces, en este momento, faltando 10 días para las elecciones, hay una cosa es la campaña, que es aburrida, donde los candidatos están súper entrenados y uno les pregunta lo que le pregunte, se te escapan por la tangente. Por eso ya casi ni traemos candidatos a este programa, porque todos te dicen lo que se les da la gana. Vos le preguntás y te contestan cualquier cosa, te dicen lo que el coach les dijo que digan. Es más, yo he visto en estudios de televisión cómo hay candidatos que van con un coach atrás que los marca como si fueran apuntadores o actores. Le dice, más despacio, no es el tono. No es que le dicen lo que tiene que decir, le dicen cómo lo tiene que decir. Le van marcando como si fueran actores. Entonces, así es muy difícil entrevistarlos. Entonces, está esa campaña aburrida y por otro lado está la campaña de los rumores y de las bombas que van a estallar o de esto que pasó hoy. Un escándalo, ahora le vamos a contar realmente lo que pasó con Vicky Zipolitakis y todo el rumor que vino. ¿Cuánto tenía que ver esto con un candidato? Si esto lo iba a afectar en las encuestas, si podía hacerlo caer del balotaje. Bueno, este es el nivel de locura en el que estamos viviendo. Mientras tanto, nos entretenemos con Vicky Zipolitakis y el curioso funcionario docente de la provincia de Buenos Aires que viajó a Roma a ver al Papa con ellos vía Dubái. Este avión es re bueno. Tenemos wifi desde el avión, no puedo creer, estamos volando ahora en vivo. ¿Él es el piloto? ¿El piloto? Hola. Hola.
Qué lindo. Qué lindo. Gracias, mamá. ¿Me va a servir agua? Bueno, a ver, eso que ustedes están viendo ahí es otro video más de la afamada cineasta contemporánea, viene Francis Ford Coppola, Vicky Zipolitakis, en su self-cinema, ¿no? Otra que el Dogma. El Dogma, que era un cine así, muy espontáneo. Bueno, eso que está filmando Vicky Zipolitakis, cualquiera que haya viajado en avión, no hace falta ser un ingeniero aeronáutico para darse cuenta que la primera categoría, ¿o no, Pedro Vicky? Eso no es económica. Usted que es viejo lobo de jets. Sí, y solo viajo en económica en general. Yo nunca vi esto. Sufre, ¿eh? Esto es primera clase. Eso es primera. Ahora bien, eso es primera, claramente. Vicky Zipolitakis podrá sacar la plata donde le parezca para viajar en primera clase, pero si es verdad, ¿sí?, hay que viajaron los tres juntos con el funcionario bonaerense, este señor que se llama Marcelo Sarlenga. No, sí, Marcelo Sarlenga. Y con Alexis Soto, que es el representante, los tres viajaron en primera, la verdad que es un dinero. Ahora bien, todo hay que decirlo, el señor Sarlenga mostró los tickets y dice que los tickets eran de clase económica, pero las referencias periodísticas y el propio video de Zipolitakis muestran que fue en primera. Entonces, ¿qué hizo? ¿Pegó otro aerolineazo, hizo otro pilotazo Zipolitakis para que la asciendan a primera, o alguien pagó la diferencia en mostrador y lograron viajar en primera? Si pagó la diferencia en mostrador, el ticket sigue siendo válido, el que dice económica, porque está comprado antes, y el ticket que le dan en el momento, en el mostrador de aerolíneas, o de la aerolínea que sea en Ezeiza, simplemente es algo que se adosa, y por lo tanto es perfectamente posible que lo haya pagado. ¿De cuánta plata estamos hablando? Porque acá hay que hablar de plata. Zipolitakis puede tener plata, puede ganar plata, su representante puede tener plata, pero el funcionario bonaerense dice que gastó 19.000 pesos en este pasaje para ir a ver al Papa, viajaron vía Dubái a Roma, 19.000 pesos. Ahora bien, un pasaje en primera, $5.000 por lo menos. Pero mucho más también. La primera cosa rara ahí es viajar a Roma por Emirates vía Dubái. Cuando hay, por ejemplo, aerolíneas, está bien, Zipolitakis no puede subir aerolíneas. Pero un vuelo Buenos Aires-Roma directo vale menos de 19.000 pesos. Lo notable también es que los funcionarios tienen que viajar por aerolínea, tienen una obligación. Este señor es un funcionario. Digamos, sí, ¿qué es exactamente? Bueno, este señor dice que él no es funcionario. ¿Por qué? Hay una pequeña aclaración que hacer. Él es miembro del Consejo General de Educación de la provincia de Buenos Aires en representación del distrito de Bransen. ¿Y tanta lista tiene? No, esto lo hace funcionario. Más allá de que no haya sido elegido como funcionario por el gobernador Scioli, claramente que no, pero al integrar... O sea, no es un sindicalista docente. Además tiene relación con SUTEBA, pero no es un sindicalista docente en tanto y en cuanto su participación en ese consejo escolar, que es un organismo oficial de la Dirección de Escuela de la Provincia de Buenos Aires, que es el nombre que tiene el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Cuando decimos que viajó con Vicky Zipolitakis y su representante, lo decimos porque aparecen en las fotos cuando están al lado del Papa, y además los tres tickets fueron emitidos por la misma agencia, cosa que ellos mismos admitieron. Pero vean más de cómo la pasó Vicky. Se están viendo, es lindo, es el cielo no es el planetario, Pedro Vicky, no es el planetario, viejo, es el cielo, porque los aviones, así de la primera, es un Airbus creo que 380, así un avión, de cúpula. En la primera clase tienen como una cúpula acrílica para que cuando uno está durmiendo pueda mirar el cielo mientras vuela. Claro, ya te cae una tormenta, te pegas un jabón, aquello, pero bueno, lo por cierto... Esa plata. Claro, pues te emborrachás y seguís durmiendo. Donde me han dicho que hay un escándalo de proporciones, que por supuesto no tiene que ver estrictamente con lo electoral, es en Roma, en el Vaticano. ¿Por qué? Y porque nadie se explica cómo el responsable de ceremonial del Papa, el señor Guillermo Karcher, terminó autorizando la participación de Vicky Zipolitakis en una comitiva que accedió al Papa. Es decir, acá no hubo
una representación oficial que llegó a ver al Papa. Por supuesto que no hubo, y esto está completamente descartado, ninguna gestión del gobierno de la provincia de Buenos Aires para que esto ocurriera, eso está completamente descartado. Quiere decir que del gobierno de la provincia de Buenos Aires para que esto ocurriera, eso está completamente descartado. Quiere decir que acá hubo un favor personal. Alguien le pidió al señor Karcher que Vicky Zipolitakis se aproxime al Papa. ¿Qué habrá sido, Sarlenga? Bueno, esta es la pregunta del millón. A ver, una de dos, o el representante de Zipolitakis tiene mucho poder para lograr porque es una audiencia no personal, pero una audiencia colectiva cerrada, de poca gente. No cualquiera accede a esa audiencia. Porque Sarlenga dijo que había logrado hablar con el Papa de cuestiones de educación en la provincia de Buenos Aires, pero reconoció que estaba con Zipolitakis. Por supuesto, y que además no fue enviado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque no fue la ministra de Educación, no fue Nora de Lucía. Claro. De ninguna manera. No fue en calidad de representante del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Fue acompañando hipotéticamente a Vicky Zipolitakis y al representante de Moria Kazan, este señor Galo, que también iba en esa supuesta comitiva. Claro, ¿qué quiero decir? Que lo primero que uno tiene para pensar es averiguar cuánto gana un consejero de estos y, nada, cómo consiguió el viaje será una cuestión de él. Ahora, cómo apareció con Vicky Zipolitakis es misterioso. Esa foto confirma que eso no es clase económica. Claro. Ahí hay un mostrador, un velador, una cantidad de adminículos que no son precisamente de una clase económica, sino que son indudablemente... Zipolitakis dijo que el Papa sabía quién era ella. Bueno. Yo te digo, el Papa lee los diarios criollos, macho, es así. Así que... Dios mío. Bueno, pero es interesante esto que yo les contaba en el comienzo. Había en las redacciones, en los comandos de campaña, mucha preocupación por si esto se convertía en un escándalo. Entonces, y algunos decían, bueno, si esto le termina pegando a Scioli, festejamos nosotros. Bueno, ¿en qué quedó? Al final del día decantó en esto que ustedes ven acá. Un funcionario de educación de Bransen, que integra el Consejo Provincial de Educación, que terminó gestionando él la entrevista con el Papa. No se sabe. Lo cierto es que aparece acompañando a Vicky Zipolitakis, su representante, en una visita semi-privada, bastante restringida, con el sumo pontífice. Esta es la versión de Zipolitakis. ¿Quién era ese Marcelo Sarlenga que empezaron a nombrar todo el mundo? Es un conocido de Galo. La verdad que yo no lo conozco, no tengo nada que ver. Pero viajó con ustedes. Conmigo no. Está en la foto del Papa, en la misma plano que está vos del Papa está Sarlenga también. Sarlenga tiene que ver con Scioli. Parece que sí. Porque no les va... Va mucha gente. Claro. Pero hay que decir algo también. La zona donde estaba ella era de Argentina. Claro. O sea que puede estar Sarlenga. Pero de casualidad viste que... No, yo no estoy... Muchos en el avión. Sí he conocido de Galo. Ah, bueno. Sí he conocido de Galo y me saludó en el avión, pero la verdad que no lo conozco. No tiene nada que ver con vos. Nada que ver. Ni lo conozco, ni lo conocía, lo saludé por respeto, pero no. ¿Quién te financió el viaje? ¿La verdad? Sí. Esta vez me lo pagué todo yo. Esta vez. ¿Y la otra vez? Otra vez no. ¿Qué te pasó en Dubái que estuviste retenida 20 y pico de horas? Eso dice, no sé cuánto estuviste. La verdad que fue un viaje maravilloso. Siempre elijo a Galo para viajar y estamos recorriendo el mundo con Galo. Tenemos como una conexión muy parecida y una energía también muy parecida. Galo es muy positivo, es una excelente persona. ¿Qué pasó en el aeropuerto? Eso. ¿Cuando llegamos o cuando nos fuimos? Bueno, ¿cuándo llegan? Cuando llegamos, Galito, te lo amo. Le saltó en aduana a Galito, lo busca el Interpol. En migración, en realidad. En Dubái, claro. En Dubái. Son tremendos. Sí, son muy exigentes. Y te hablan, yo les reía, ni me sonreían. Son sucios. Y ahí obviamente no lo podían dejar pasar si lo está buscando Interpol. Entonces lo demoraron unas horas, de una manera no muy linda. ¿Y vos qué hiciste en ese momento? Poner a su lado. Obvio. Siempre. Te dejaban, no es que lo separaron de vos. No me dejaron en el último lugar que lo llevaron. Claro, que era el Interpol de Dubái. La oficina que es de hombres que se lo llevaron. Sí, no sé si ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? ¿Cuánto tiempo estuvieron? Y llegó el avión a las 6, 7 de la noche y estuvo hasta las 10 de la mañana. Y yo estuve toda la vida. Toda la noche ahí. Qué bravo. ¿Y vos qué hiciste ahí? Con él a su lado. En el aeropuerto, que nos llevaban de un lado, del otro, y más o menos a las 2, 3 de la mañana se lo llevaron para el Interpol. Y ahí ya no lo viste. Y ahí no me hasta las 10 que lo largan. Sí.
el Papa es argentino y como tal, nosotros no nos llama la atención nada, pero imagínense si el Papa no hubiera sido argentino y nos enteramos que por ceremonial, el ceremonial autorizó que se le acercaran a ver una señorita, como Cipolitakis, una vedette conocida acá, que a ese mismo día tenía que estar declarando acá en la señorita, como Cipolitakis, una vedette conocida acá, que a ese mismo día tenía que estar declarando acá en la justicia federal, seguramente para terminar procesada, por cómo puso en peligro la seguridad aeronáutica. No declaró acá y se fue a ver al Papa. Y el otro, a quien ceremonial del Vaticano, que está manejado por un argentino, Monseñor Karcher. Monseñor Karcher, acercó y permitió que se acercara al Papa, era un tipo que 4 horas antes lo habían detenido en Dubái porque se había choreado en Paraguay unas joyas. Y el tercero... O sea, era una runfla, muchacho, era una runfla. Y el tercero era un funcionario de educación menor, que uno no se explica demasiado bueno, habrá pagado el pasaje en cuota, como dice él, y todavía no tenemos comprobado que él viajó en primera, pero Cipolitakis sí, y él es el que los acompañaba. Un funcionario de la provincia acompañaba a uno que tenía un antecedente de robo de joyas en Paraguay, y a Cipolitakis que tenía que estar declarando en la justicia federal. Por eso yo te decía eso es un Papa argentino, viejo, eso es un Papa argentino. Esa descripción que vos acabas de hacer es la que explica por qué el escándalo y verdaderamente la preocupación no está tanto en la campaña electoral argentina como uno presumía que iba a estar, sino en Roma. Es un Papa peronista, Roma, viejo. En este momento hay el peronismo movimentista. Entonces, si el Papa es peronista, bien puede sumar a Cipolitakis, al otro que tuvo una causa en Paraguay por choreo de Argentina joyas. es una tierra de oportunidad. Por eso. Y Sarlenga, el funcionario, que aparece ahí, aparece en la foto. Yo creo, a ver si hay una foto por ahí donde se lo ve a Sarlenga. Está escondido atrás del Papa, atrás de la boina del Papa. Claro, Cipolitakis privilegió la selfie y no se ve a Sarlenga, pero él mismo admite. Que estaba en la foto. O sea que acá no hay secreto, no hay que estamos revelando algo que los participantes niegan. Todos admiten. Lo que dicen es que bueno, que no viajaron en primera, que el pasaje era económica. La verdad que el video demuestra que era primera. Pero la gran pregunta... Cipolitakis tenía que declarar acá en la justicia federal por la barbaridad de lo que pasó en el avión de Aerolíneas Argentinas, que algunos interpretaron como que era parte de la maniobra electoral antes de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Después eso quedó en la nada. Lo cierto es lo que quedó abierto en la causa en la justicia federal. Y el señor Galo que sí había estado procesado por robar joyas en Paraguay junto con Moria Kazán, y por eso tenía pendiente un pedido de captura de Interpol. Toda esta comitiva digna de la Armada Brancaleone fueron a ver al Papa, cuyo jefe de ceremonial, cuando no, es un argentino. La gran pregunta es cómo lograron o qué favor debieron hacer para obtener precisamente la posibilidad de acceder al Papa. Tienen influencia, el Papa perdona todo. El Papa perdona todo. Es muy loco, pero verdaderamente ese es el tema serio. ¿Cómo es posible que el Papa termine recibiendo una comitiva que, como vos definís, es la Corte de los Milagros? Yo sé, Federico, que usted aboga por lo verde, porque crezcan plantas. Yo vine por otro tema. Usted aboga porque crezcan plantas en las plazas. Sin embargo, en la Plaza Vicente López, donde está Cristian Balbo, no crecen ya plantas, árboles, no plantan esas cosas, sino que plantan generadores de luz, Cristian. Sí, realmente, ¿qué tal, Rolando? Buenas noches. Increíble esta imagen, inédita, por cierto, aquí sobre la calle Montevideo, en la esquina de Juncal. Parece que van a lanzar un cohete al espacio, te digo. Hay 12 generadores eléctricos, la cantidad de energía que están brindando. Pero claro, de los 12 están funcionando 3 en estos momentos. La idea es que en la madrugada de mañana lleguen a funcionar 5. Y claro, todavía hay 12.000 usuarios que están sin energía eléctrica, ¿no? Empiezan las culpas de un lado a otro. Y vos fijate también el sonido ensordecedor. Me decían recién, claro, el tema es que el sonido es ensordecedor, pero brinda energía. Y al brindar energía hay todavía, hay miles de usuarios que han logrado recibir el servicio de luz, pero todavía quedan 12.000 que por este episodio de la tuneladora que cortó 2 cables de alta tensión, sigue. Pero mira esta imagen, vos mira lo que es esto, ¿no? La calle, la gente pasa, filma, saca fotos, no puede creer. Parecen vagones de tren, Cristian. Es muy bueno, sí, muy buena tu apreciación. Sí, son contenedores, son 12 en total. Recién cayó un camión con 25.000 litros de combustible, porque cada generador de esto carga 1.300 litros de combustible para 6 horas de energía. Cada generador le da energía a 3 manzanas. Esto va a lo que es la subestación aquí en Plaza Vicente López,
y estaríamos hablando de un total de 30 manzanas. Pero mira, a medida que me acerco a los generadores, se complica el sonido. Mira, te voy a poner un poco de sonido, escuchá, escuchen. Así van a pasar la noche los vecinos de esta zona de Recoleta con este sonido. La gente sale al balcón, observa, filma, saca fotos, nos piden que tomemos un poquito de distancia, Sí, pero claro, están tratando de conectar, sí. Filma, saca. Nos piden que tomemos un poquito de distancia, Sí, pero claro, están tratando de conectar, sí. Filma, saca fotos y putea, calculo, porque hoy también hubo algún robo por ahí. A Karen Reinhardt, nuestra colega, le asaltaron una tienda que tiene ella por ahí en Recoleta, producto justamente de esto, de que no hay luz y no hay mucha vigilancia. Sí, le dieron cobertura para el noticiero de América Noticias, estuvo hablando, estaba realmente muy compungida por lo que había ocurrido, porque todavía hay zonas donde la luminaria pública no está funcionando, inclusive hay semáforos que no están operando, hay 60 generadores ubicadas en esquinas estratégicas de los barrios de Recoleta y Palermo. Estaban diciendo que recién el día sábado podría estar la solución definitiva, pero nadie lo confirma, ni desde el Ministerio de Planificación, tampoco del gobierno de la ciudad, las empresas que tienen algún tipo de responsabilidad sobre el suministro de energía eléctrica, nadie confirma, es decir, estamos todos expectantes, aparte claro, se empieza a politizar el tema, voces cruzadas de un lado y del otro, pero la imagen es esta es la realidad. Cristian, tenés 12 generadores eléctricos sí. Antes de quedarte sordo por los generadores, quédate ahí un ratito en línea porque está aquí con nosotros Edgardo Castro, es inspector del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ha trabajado con temas que tienen que ver con habilitaciones, como la causa Iron Mountain. ¿Cuáles son los secretos o qué hay detrás de esta historia del apagón? Edgardo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y un profundo grado de responsabilidad. Es decir, cuando yo escuchaba las noticias estos días, primero traté de documentarme, investigar, averiguar para hablar en serio, y no decir cualquier estupidez, como se suele decir generalmente en los medios, cualquiera habla. Realmente, si lo sabremos nosotros. Si lo sabremos nosotros, si lo sabré yo en carne propia. Hay una realidad que es muy concreta, digo, para que la gente lo entienda. Cuando uno hace una obra pública de esta magnitud, es decir, excava a casi 4 metros de profundidad, porque para romper un conducto a 3,50 metros, la retroexcavadora está más allá de los 3,50 metros. Entonces, che, pero ¿cómo puede pasar esto? Vos sabés, primero que la empresa, contratista, Telmes en este caso, tiene que pedir a las empresas de agua, de luz, de todos los servicios de la ciudad. Es decir, ¿qué pasa por ahí? Claro, ¿Qué hay? Dame los planos de acá y es más o menos unos metros. Sabemos que esto en Argentina es más o menos unos metros. Pero si yo sé que está pasando 2 líneas de una tensión de 110.000 voltios, no es un chiche. Y menos 3,50 metros. Entonces, las empresas tienen que remitir al gobierno de la ciudad, que es el comitente, para decirle, mire, contratista, le habilito la obra, arranque. Pero tengo que tomar las prevenciones del caso. ¿Sí? Yo no puedo hacer un edificio de 200 metros de altura a cada 2 cuadras porque hay un aeropuerto. Y si lo hago tendría que poner alguna señalización, alguna limitación. Entonces, es lo de siempre. No importa, todo es una obra del gobierno de la ciudad, dale que va. Total. ¿Había apuro de campaña para el Centro Municipal de Exposición? Mirá, hay apuro, evidentemente. Esto es el reflejo de un apuro, porque vos sabés, te digo, yo he trabajado en excavaciones. Vos sabés que vengo diciendo que cada excavación produjo un derrumbe en la ciudad de Buenos Aires. Sí. La tengo bastante clara el panorama. Cuando vos llegás a un lugar, digamos que te dicen que está a 3 metros, llegás con la retroexcavadora, a los 2 paraste y empezás a buscar con la pala. Como eso te lleva mucho tiempo. ¿Viste? Dale al cable. Y eso fue lo que pasó, básicamente. Y esto tiene que ver con los apuros, con decir terminamos la obra, decimos a tiempo. Además que la tuneladora es una tuneladora, para que se entienda, vieja, en el sentido de que no tiene la tecnología suficiente como para ir alertando y teniendo, por ejemplo, los sonares, los sensores, para identificar la proximidad de un cable de esa magnitud. No, mira, yo he trabajado en muchas excavaciones y cuando vos tenés un plano que te dice, el caño pasa por acá, vos tomás más para allá, más para acá, más para abajo, más para arriba, porque sabés que es un dato con cierta imprecisión. Y esos equipos tienen mucha potencia. Y los modernos incluso son menos sensibles, porque son a joystick. Cuando vos lo tocaste, la pala vino, no te pregunta. Y es muy difícil hacer eso, ¿sí? Hay que ser, por más que se diga sea muy canchero, no es esa la realidad. Porque la medida de prevención, mirá el daño que generaron. Ahora esto es una constante en el gobierno de la ciudad. Si ustedes se acuerdan, cuando fue
lo de Iron Mountain, a los 30 días en este mismo canal, creo que fue, hablamos de la muerte de 2 trabajadores en una obra ilegal del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Si vamos por la calle vemos que cuanto camión es contratista del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no pasa el BTV. Están hechos bolsa. ¿Está? Eso lo vemos cualquier ciudadano que ande por la ciudad. Y este caso se vuelve a repetir. Es decir, el que debe generar los organismos, el que debe hacer el control sobre esa obra es el gobierno de la ciudad. El hecho de que sea un contratista le quita responsabilidad legal al gobierno de la ciudad. No, todo lo que va a tener que pagar es otro. Todo lo contrario. Y eso es lo que hay que aclarar perfectamente. Porque el daño, ¿quién lo genera? Telmex, contratista de gobierno de la ciudad. Pero Telmex no es precisamente. Genera. Telmex, contratista de gobierno de la ciudad. Pero Telmex no es precisamente una pyme, un consorcio del señor Slim. Por supuesto, que a la vez subcontrató a otra empresa, que a la vez subcontrató a una retroexcavadora. O sea que hay 3 contratos en el medio. Porque Telmex no hizo la excavación, lo hizo un contrato del subcontrato del contrato. ¿Está correcto? Es el tercero en la línea. O sea, va a pagar uno Va a pagar cualquiera. el operario de la retroexcavadora, seguramente. Le van a echar la culpa a él. ¿Cuál es el tema? En cualquier obra, ¿sí?, el comitente es corresponsable del contratista. A ver, quiero volver un poco a Cristian Balbo, que está ahí en el bosque de generadores, ahí en el medio del ruido. ¿Cómo está el panorama de policía, de seguridad? ¿Hay algún refuerzo o la nada misma? Hay presencia de la Policía Federal. Vemos un móvil aquí en la esquina de Juncal y Montevideo. Pero claro, acá la preocupación la tienen los vecinos, porque lo que se preguntan es, ¿vamos a vivir cuántas horas o días con estos generadores aquí ocasionando varios inconvenientes, sobre todo bueno, lo que tiene que ver con el tránsito, y después también lo que tiene que ver con el ruido, y después con la idea de que la solución llegue de un momento a otro? Es decir, tiene energía eléctrica, pero en base a este operativo de emergencia que vos estás observando en este lugar. Los vecinos miran y no pueden creer lo que están observando. Claro, porque recordemos... A partir de lo que ocurrió con sí. Recordémosle a la gente que debe ser, después de Puerto Madero, debe ser el barrio más caro de la ciudad, donde el metro cuadrado cuesta de los valores más caros, donde hay hoteles. Ayer yo me divertía mucho, Cristian, cuando vos mostrabas a las turistas chilenas que se la tomaban divertido, pero si uno va a laburar y pagaste un hotel y llegás, no te podés bañar, no podés comer, ya la cosa se te complica. Otro detalle interesante es que buena parte de los edificios nuevos que hay en esa zona no tienen gas, entonces tampoco podés hacerte un mate siquiera, porque no hay electricidad, no hay horno eléctrico, no hay pava eléctrica, no hay nada que te funcione. Viven como en la villa. En estas 48 horas, Rolando, hubo una metamorfosis urbana aquí en Recoleta y en el barrio de Palermo, en todo sentido, en todo sentido. Vimos imágenes inéditas, la gente bajando de los edificios, inéditas en estos barrios, ¿no? En esta zona, que como bien decís, también es una zona turística, en una zona de alto poder adquisitivo, y claro, comienzan a aparecer estas circunstancias de la falta de energía eléctrica, no solo por horas, sino por días. Y en este contexto vos ves, ¿no?, los encargados colaborando con los vecinos que bajan, pero hay una problemática. Hay muchas personas mayores, Rolando, que viven en edificios torres, en pisos altos, y que, claro, ante la falta de ascensores, hace 48 horas que no salen a la calle. Y con el detalle, poco paquete de tener que ir al baño con el balde. Bueno. Es uno de los detalles. Hay imágenes que, por ahora lo que observamos nosotros es en el barrio, en el vecindario, el malestar evidente, pero también lo que notamos es una situación donde están tratando los propios vecinos de que no se politice el tema. Lo que están buscando es que se solucione. Ellos lo que quieren es que vuelva la energía eléctrica. No van ni para un lado ni para el otro, es decir, son conscientes de que aquí hubo un error con una tuneladora que cortó 2 cables de alta tensión, y lo único que pretenden es que se solucione, ya sea del gobierno nacional, del gobierno de la ciudad, pero que alguien venga y solucione esto de manera definitiva. Hubo algunas protestas, sí, durante la tarde de hoy, pero fueron menores. Obviamente amenazan con cortes de calle si esto no se soluciona en el corto plazo, pero a ver, Rolando, ya pasaron más de 48 horas, Claro. Y esta es la imagen que vos tenés en el corazón de Recoleta con estos generadores, donde, atención, porque están funcionando 3 de los 12, dicen que la madrugada de mañana van a funcionar otros 6, Sí, pero recién mañana por la noche pueden estar funcionando los 12. No hay solución a la vista. Gracias, Cristian. En cualquier momento volvemos a vos. ¿Puede tardar tanto en repararse esto? ¿Es tan grave que se haya cortado un cable así? Y sí, es un problema complejo, aparte de una instalación vieja, ¿no? Es un cable que tiene muchos años, y es una cuestión compleja, no te olvides que está hablando con mucha atención, está toda una cuestión bastante complicada. O sea, es lógico que tarde tanto.
Y a ver, después de la maracalla que se hizo, paciencia para reparar la cosa, no es tan sencillo, no aprieto y listo, dame la luz mañana, no es un cable, no es cambiar un tapón como antes o levantar la térmica, es una instalación compleja que tiene sus bemoles y hay que hacerlo bien, porque si mañana vuelve a pasar, esta historia se repite durante un tiempo más. Edgardo, gracias por venir. Gracias a ustedes. Sergio, contanos qué pasó en Famatina. Lo que vimos hoy, lo que escuchamos, es bastante complejo. Estamos hablando de un ataque a una manifestación, pero que termina con un diputado nacional herido. Sí, efectivamente. Rolando, ¿vos te acordás que nosotros fuimos a cubrir precisamente en el mes de abril, cuando había habido una fuerte manifestación, también una fuerte represión del gobierno de La Rioja, de la policía? Una fuerte manifestación, también una fuerte represión del gobierno de La Rioja, de la policía de la provincia de La Rioja, porque los habitantes de Famatina, reunidos en una asamblea muy democrática, habían decidido resistir al intento de iniciar los trabajos de una minera que no solamente no tenía licencia social, sino que además no tenía los papeles en regla. Esto que estamos viendo es el video de hoy, es lo que pasó hoy. Esto es una localidad que se llama Angulo, a 40 kilómetros de Famatina, donde no había señal de celular, donde no había manera de transmitir. Hay unos 30 policías, fueron a reprimir a los manifestantes. Claro, como no había móviles de televisión, no había nadie, solo estaban los celulares filmando. Los muchachos se cebaron y arrancaron a la bala de goma. Lo que ocurrió fue que hoy la gente de Famatina intentó subir a la mina de Angulo porque tenía la sospecha de que efectivamente habían vuelto a trabajar después de haber sido rechazado en su momento el inicio de las actividades. Desde hace 4 días está cortado el camino público que lleva a la mina. Repito, un camino público está cortado por una orden judicial. Un fiscal de La Rioja decidió ordenar a la policía que corte el acceso a la mina, porque se preveía que los manifestantes de la gente de la Asamblea de Famatina iba a acceder allí para protestar. Ahora, ¿por qué tanta virulencia? Porque, a ver, recordemos lo que es lo que está pasando ahí. Hay una mina salteña que dice que se lleva la arena para sacar las pepitas de oro, más o menos es así. Eso es lo que dice el gobierno de La Rioja. Claro, eso es lo que dice el gobierno de La Rioja. ¿Por qué tanta virulencia? Digo, una protestas ambientales por toda la Argentina. No tiene demasiada explicación y lo único que lo podría dar, la única explicación que se podría dar es el antecedente que la gente de Famatina logró rechazar la instalación de Barrick Gold en ese lugar. Y por lo tanto, la gente de Famatina percibe que esto puede ser una nueva cabecera de playa para volver a intentar que se instale o Barrick Gold o Yamana Gold, que es una empresa china que también intentó instalarse en Famatina y que también fue rechazada. Hay que decir... Y hay una obsesión de parte del gobierno de la provincia de La Rioja para instalar mineras en esa zona. Hay que decir que en Famatina hubo antiguas explotaciones y minas de oro, que después justamente se agotaron los yacimientos de oro, por lo menos en términos rentables, por eso aparecieron otras mineras a buscar el oro, pero el enfrentamiento llegó a niveles tan delirantes que a comienzo de año, ahí fue cuando Sergio Viajó, había pedido de captura contra el intendente y pedido de captura también contra el párroco de ahí. Exactamente, el párroco digna de García Márquez. Al párroco le habían metido una denuncia penal por llamar a la rebelión popular, porque el párroco hacía sonar la campana de la iglesia de Famatina. Famatina es una localidad de no más de 2.000 habitantes. Y hacía sonar la campana para denunciar públicamente la represión que se estaba viviendo en la plaza de Famatina. Este era el delito que se le imputaba al párroco de esa localidad. Efectivamente, lo que ha pasado hoy es una represión brutal, a tal punto que hay heridos con balas de goma. Uno de ellos es el diputado Julio Martínez, ex candidato a gobernador en las últimas elecciones. Estamos intentando hablar con él, a ver si lo podemos ubicar en este momento. Lo que vos decías respecto del tipo de explotación que se pretende hacer en Famatina es precisamente similar a la que se realiza en San Juan y que acaba de producir el accidente con el derrame de cianuro, que tuvo efectivamente en vilo a buena parte de la sociedad sanjuanina, porque es minería a cielo abierto, esto es, minería que ya no puede extraer la veta porque la veta está agotada, y lo que hace es literalmente volar una montaña y hacer pasar esa montaña por una solución de agua con cianuro para que el cianuro separe el oro del resto de la roca. Y efectivamente lo que la población de Famatina, como en su momento también ocurrió en Esquel,
a comienzos de la década del 2000, rechaza el uso del cianuro para este tipo de minería por el riesgo que puede implicar. Vamos a hablar con Julio Martínez, justamente, es el diputado nacional de la Unión Cívica Radical, que está herido. Julio Graña le habla de Buenos Aires, ¿cómo le va? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, primero preguntarle cómo está de salud, que ¿dónde le pegaron? Recibí una bala de goma en el cuello. ¿En el cuello? Golpes, sí. ¿A qué distancia le dispararon? Tres disparos a la altura de la cara y, bueno, impactó una sola en la altura del cuello. Y golpes en las piernas, golpes de patadas y de los palos que tiene la policía. Pero, ¿sabían, perdón, usted fue candidato a gobernador de la provincia de La Rioja, es un hombre muy conocido en La Rioja, ¿sabía? Usted fue candidato a gobernador de la provincia de La Rioja, es un hombre muy conocido en La Rioja, ¿sabían quién estaba? Supongo que sí. El tema es que la manifestación pacífica que realizaron los vecinos de Angulo, de Famatina... Julio, a ver si puede bajar un poco el volumen de la tele porque está acoplando. Usted debe tener la tele prendida y está acoplando con el teléfono. A ver. ¿Me escucha mejor ahí? Sí. Le decía que fue una marcha absolutamente pacífica. Los vecinos se manifestaron en paz, que nos pidieron que los acompañemos ante la militarización que había en la zona para evitar la represión. Estuvimos ahí, yo como diputado nacional, había diputados provinciales, estaban concejales, el intendente de Famatina, el intendente electo, la viceintendenta, y bueno, pero igual reprimieron, no les importó nada, con total impunidad, reprimieron, no tenían ninguna orden judicial, ninguna restricción, ningún impedimento, ni ninguna explicación. El gobierno de la provincia dice que hubo un enfrentamiento entre la policía y manifestantes y eso no es real, porque las balas salieron de un solo lugar, los palos salieron de un solo lugar y los gases salieron de un solo lugar, que era de la policía. Y los heridos son todos de los ciudadanos, no hay un solo policía herido, o sea, tenemos de 8 a 10 vecinos, gente mayor, jóvenes, mujeres, que iban pacíficamente, sin ningún elemento contundente, sin ningún arma, sin nada, y que fueron agredidos y que están heridos. Y también el gobierno mintió diciendo que fuimos con topadoras, con máquinas. Sí, ahí no se ven. No existe. Julio, ni siquiera el municipio tiene. Le agradecemos mucho el contacto. Después vamos a ver si podemos mostrar una foto de la herida suya, a ver si, para que se vea bien, porque acá en el video no aparece claramente. Le agradezco mucho el contacto, cuídese, muchas gracias. Muchas gracias. José Nathanson, el director del Monde Diplomatique. ¿Desde cuándo tenemos estos conflictos ambientales con tanta presencia? Bueno, ¿Se han convertido? Acá Sergio es un especialista, pero desde los 90 me parece. ¿Están pasando en América Latina en general también? Sí, en Perú hay un paisaje mucho, ¿no? argentino. Perú, con el tema de la minería. Sí. Lo que pasa es que tiene que ver con la revalorización de los recursos naturales, que por ahí en otro momento, explotar Famatina no era rentable y ahora es rentable porque el oro vale algo diferente a lo que valía hace 20 años, digamos, ¿no? ¿Cómo estás viendo la campaña electoral? Bueno, un poco me aburre, si querés que te diga la verdad. Por eso Cipolitaki es tan divertido, ¿no? Sí, yo la veo como una campaña con poco, técnicamente correcta, con poco corazón, digamos, ¿no? Pasó algo notable que me parece que es que las PASO congelaron, o sea, todos los manuales de ciencia política decían que si había un primero y un segundo, los votos del tercero iban al primero o al segundo. No pasó. Volaron por el aire los manuales, pues no pasó, entre otras cosas porque Massa hizo una campaña muy efectiva, me parece. Está ¿no? muy como mucho coach, ¿no? Viste que los candidatos solo dicen lo que quieren decir, lo que tienen en su libreta. Hay una vieja frase del PRI, del Partido de la Revolución Institucional Mexicana, que me gusta mucho, que es: el que se mueve no sale en la foto, dicen los del PRI, ¿no? El PRI construyó una sabiduría política, pues 100 años de gobernar México. Una que me encanta es: el que se va se fue, dicen. El que se va se fue. Dicen los del PRI, el que se va se fue. Bueno, acá el que se mueve no sale en la foto. Me parece que ninguno de los tres se movió mucho, ¿no? Puede ser también, el otro día escuchaba a alguien que decía algo que me resultó interesante, que probablemente
esta cosa de no moverse demasiado, no generar mucho ruido y no equivocarse demasiado, tiene que ver con que los tres candidatos tampoco son tan distintos, o tampoco son tan percibidos como distintos. Algo de eso hay para mí. O sea, yo siempre pienso, el candidato no es solo el candidato, es el candidato y abajo y arriba hay fuerzas sociales, construcción de coaliciones. La política el poder es una relación y la política es una relación y una posición. Vos estás, a la derecha porque hay una izquierda sin una derecha es un imposible geométrico y en política. Entonces, están posicionados. Ahora, vos los desnudás y se parecen. Vos le sacás la ropa. Claro, pero yo creo que hay una percepción después de haber demonizado tanto al kirchnerismo. Ahora todos dicen, bueno, no estuvo tan mal. Ahora que se va, digamos que se va Cristina, dice, bueno, no estuvo tan mal. El kirchnerismo es una especie de centro, ¿no? El que nadie se termina ni siquiera Macri con este especie de asombroso giro estatista que hizo en los últimos tiempos, se termina de despegar. Por eso me parece que primero hay como una serie de convergencias más o menos implícitas o más o menos explícitas en la campaña. El único que yo veo que ha marcado algunas diferencias es Massa, y en eso me produce una cierta admiración, no porque comparta las cosas que dice Massa, estoy en desacuerdo con casi todo, salvo la designación. Me produce una cierta admiración, no porque comparta las cosas que dice Massa, estoy en desacuerdo con casi todo, salvo la designación de Sergio como ministro, como ministro, salvo eso estoy en desacuerdo con casi todo, pero el hombre, ahora que estoy viendo Rocky con mis hijos, el hombre es Rocky Balboa, o sea, lo tiran al piso, se levanta y sigue peleando. Ahí demostró una sangre que me parece que por ahí los otros dos candidatos no están mostrando tanto, y es muy táctica la campaña también, ¿no? La corrupción es un tema de campaña. ¿Es transversal la corrupción en la Argentina? Sí. ¿A los partidos? Sí. Es transversal en Argentina y en cualquier país del mundo. El problema es que cómo se financia la política en el mundo. Con los recursos del Estado, eso no tiene solución. Con la negra, digamos. Bueno, o el blanca o negra, como quieras. O con los recursos del Estado o con los recursos del poder económico. Es un problema también. Estados Unidos se financia con los recursos del poder económico. Ustedes saben que hubo un fallo de la Corte hace un par de años en Estados Unidos que eliminó cualquier límite al aporte privado de los partidos políticos. Los privados pueden ir y poner $1.000 millones si quieren. Y eso ha hecho que cambiara radicalmente también la política de Estados Unidos. Eso es interesante lo que vos decís, pero no es lo que aparece reflejado en la campaña. En la campaña aparece reflejada la idea de que el corrupto es un individuo que rompe con una estructura y que hay que ir contra él. La corrupción es un sistema. Exacto. Siempre es un sistema. Y la política, nos guste o no nos guste, no queda, bueno, como no soy candidato lo puedo decir, se financia con el Estado. En Argentina, en Brasil, ni qué decir, en España, en donde te guste, se financia con el Estado. Eso puede estar más o menos controlado, puede ser más o menos transparente. Ahora, también es antipático explicar a la gente, el Estado tiene que dedicar todos los años $1.000 millones de pesos a financiar la política. Vamos a ir a la pausa, enseguida volvemos con José Nathanson y vamos a ver si podemos seguir choreando algo. Claro. Todo el mundo chorea, a ver si podemos seguir choreando algo. Enseguida volvemos. Estamos hablando con José Nathanson, director del Mundo Diplomático, sobre la cuestión de la corrupción y el debate en la campaña electoral. Y esta cosa en la que coincidimos, por suerte, nosotros decimos también que la corrupción es transversal, que esto tiene que ver con el famoso teorema de Baglini, ¿no? Cuanto más manejas y cuanto más te acercas al poder, más casos de corrupción te saltan. ¿El gobierno kirchnerista tuvo cintura política para dar respuesta a las denuncias de corrupción? ¿O lo viste medio lento de referir? No, en algunos casos me parece que sí, en otros no. Me parece que es difícil también. También hay una idea, ¿no?, de que el presidente tiene un panóptico que controla todo y tiene toda la información de todo lo que pasa. Y la verdad que el presidente tiene un montón de puntos ciegos y lugares a donde no llega. Se mueve a ciegas en un montón. El Estado es muy grande. Es difícil de transmitir esto, pero el Estado es muy grande y muy complejo. Entonces el presidente muchas veces desde los medios de comunicación se dice, ¿cómo no controla? ¿Cómo no sabe que el subsecretario de no sé qué estaba robando? Y sí no sabe por ahí ni el nombre, y es lógico, digamos, porque es así, pero el Estado es muy grande. Entonces, en algunos casos sí, en otros no, también también hay mucha denuncia que se bartolea, hay mucha falsedad, bueno, mucho... Es que hay que revisar, es como los horóscopos, hay que revisar cantidad de cosas también que se dijeron. Estamos en un país que se acusa de asesino a cualquiera, o de narcotraficante a cualquiera, en 2 minutos, digamos, entonces también es muy difícil en ese sentido. ¿Vos lo ves a Scioli como encarnación real del kirchnerismo? Bueno, no, yo lo veo como... una etapa superior del kirchnerismo. Yo lo veo como haciendo un acuerdo con el kirchnerismo. Yo creo que lo que tenemos en la campaña hoy del lado kirchnerista es una coalición en sentido estricto. Es decir... como fue en origen, dual de Kirchner. Una coalición, o sea, dos fuerzas con dos liderazgos que se articulan, en este caso, para ganar una elección, y veremos después cómo sigue, digamos. Pero no, yo creo que... Si es el ala derecha del Frente para la Victoria. Sí, el ala, yo diría moderada.
Qué elegante. No, diríamos que era, te hace, pero qué yo bueno creo que que ahí la presidenta leyó una demanda social de moderación. Y Pero eso pues digo, ¿por qué? Significaría, Sí. perdón, Sí. la interrupción, si hay Sí. una coalición significa que hay un sciolismo. ¿Qué es el sciolismo? No, bueno, me parece que el sciolismo es una forma, yo creo que Scioli, yo esto lo escribí también una vez, Scioli es una síntesis de los tres grandes liderazgos del peronismo de la transición democrática para acá. Menem, Duhalde y Kirchner. Scioli expresa todo eso, expresa a Menem porque nació con Menem, porque en los 90, porque esa mezcla de espectáculo, política, deporte, eso es Scioli. Sí. Expresa el kirchnerismo porque fue buenos claro. 12 años kirchnerista y parece convencido de lo que está diciendo y demás, y expresa el dualdismo en el sentido del dualdismo como una cultura política, esta cosa de adaptación, La roca. de adaptabilidad, de reconocimiento del poder territorial, cosa que está haciendo Scioli con los gobernadores. Scioli es una síntesis, y es una síntesis que es lo que a mí me asombra de Scioli. Él no es un ex meremista o un ex dualdista Es todo vergonzante. Él lo lleva con naturalidad y con alegría, y me parece que eso se le valora en un punto, digamos, ¿no? Por eso puede hacer síntesis. Por eso puede hacer síntesis, porque no niega lo que fue o lo que todavía es en cierto ¿Qué está modo. pasando en América Latina con los gobiernos como el kirchnerismo, con los gobiernos redistributivos? Hasta ahora, salvo el Chile, digamos, Sí. no, ninguno fue derrotado. No, hasta ahora no perdió ninguno, lo que sí estamos viendo son triunfos más ajustados. Si uno ve la última elección de Dilma, la de Maduro en Venezuela, etcétera, estamos viendo una situación, lo que pasa es que América Latina está en una situación económica complicada, digamos. Ahora, la izquierda administró durante una década, simplificadamente una década, la abundancia. Ahora tiene que administrar la escasez. Vamos a ver cómo le va a los gobiernos de izquierda nacional populares administrando no la abundancia. Dilma la tiene fatal, ¿eh? Dilma la tiene fatal, a Bachelet se le complicó, pero hay una cosa que pasa también, y me parece que es interesante pensando, no ya en la elección, sino en el 10 de diciembre, gane Macri, gane Scioli, etcétera, es que eso que se hablaba siempre, que la luna de miel entre la sociedad y eso no existe más. O sea, el político tiene que empezar a construir y a revalidarse. El no hay 100 días. No existen más, no hay piedad. Ese paréntesis de piedad que Bueno, se abría, Dilma ganó y a los poco 2 minutos tiempo tenía ya la gente en la estaban calle, cacheteando. Bachelet lo mismo. Entonces, ese paréntesis de piedad que antes había no existe más. El presidente tiene que empezar yo lo llamo, estamos en televisión, yo lo llamo la democracia del minuto a minuto. O sea, el presidente tiene que estar con el minuto a minuto, como si fuera el rating, midiendo su legitimidad, su poder, su fuerza, como si fuera el rating, midiendo su legitimidad, su poder, su fuerza institucional, etcétera, porque si no, está frito, te lleva puesto, le pasó a De la Rúa, lo estamos viendo en Brasil, lo vemos en Chile, o sea, desde el primer momento tiene que reconstruir y revalidarse su legitimidad, porque si no, Si no fue, se José. lo llevan puesto, gracias. Nosotros también fuimos, nos vamos. Así terminamos, esto fue Tercera Posición. Buenas noches.